Informe sobre veto a ley de fomento productivo estaría listo este jueves. Asambleístas de varias bancadas sostienen que reconformar las comisiones afectaría la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Ministra de Justicia Rosana Alvarado aclara reformas al reglamento de la ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Grupo Parlamentario para la Prevención de Droga revisó los antecedentes en política pública para contrarrestar este fenómeno. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. 3, 2, 1, póngale. Martes 24 de julio de 2018, amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, la televisión legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. De inmediato, la información que marca esta jornada. Vamos. Iniciamos el informe no vinculante sobre la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Será aprobado este jueves en la Comisión de Desarrollo Económico. La mesa legislativa concluyó con la revisión de las 66 observaciones planteadas por el presidente de la República. Además, esta comisión hará varias propuestas al Pleno de la Asamblea previo a la votación de este documento. La primera propuesta es que el Pleno de la Asamblea Nacional se allane a las observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo, incluyendo el capítulo relacionado con las reglas macrofiscales. Así lo explicó el asambleísta Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico. Ha habido manifestaciones de su mayoría para allanarnos a la objeción parcial que se presentaron con relación a las reglas macrofiscales, al tema de la deuda, con el fin, pues obviamente, de dar todas las herramientas al Gobierno Nacional, con el fin de poder cumplir el presupuesto general del Estado que aprobamos nosotros mismos. Y es que la mesa legislativa se reunió este martes para culminar con la revisión de las 66 observaciones planteadas por el Ejecutivo al proyecto de ley de fomento productivo. Patricio Donoso, de las filas del Movimiento Creo, explica en qué otros artículos buscarán que el Pleno de la Asamblea se allane a la objeción del primer mandatario. Por ejemplo, la eliminación del 100% del ICE como impuesto a las cocinas de gas. Hay un consenso también con respecto al buen trato que debe dársele al deudor de buena fe que murió y su familia sigue endeudada a fin de que se extinga su deuda. Homero Casanier y Sofía Espín mantienen sus reparos. El primero, porque según explicó, no se detalla cómo el Ejecutivo buscará reducir el déficit del presupuesto general del Estado, mientras que Espín cree que no se beneficiará a los que menos tienen con la remisión de intereses. Hay que refinanciar la deuda, hay que buscar intereses más blandos. El problema es que nosotros necesitamos metas claras. Por ejemplo, dice en una de las disposiciones que el monitoreo y las metas de este periodo de estabilización fiscal serán puestas en un reglamento que no conocemos. Una remisión de más de 2.100 millones de dólares a los grandes empresarios del Ecuador, que no tiene mayor sentido. Si necesitamos plata y son deudas legítimas, ¿por qué tenemos que condonar estas deudas si son deudas legítimas? Al final, la mesa legislativa decidió plantear al Pleno de la Asamblea la votación por bloques. Por un lado, lo relacionado con el allanamiento a las observaciones del Ejecutivo y por otro, la ratificación de 2 artículos. La votación del informe no vinculante en la Comisión de Desarrollo Económico será este jueves y su debate en el Pleno de la Asamblea será la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En otro tema, legisladores de varias bancadas aseguran que una eventual reestructuración de las comisiones especializadas afectaría la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Esto ante la intención de varios asambleístas que buscan cambiar a los integrantes, particularmente de la mesa de fiscalización. A pesar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las comisiones tendrán un tiempo de duración de 2 años, algunos legisladores buscan modificar la estructura de la Comisión de Fiscalización. Luis Fernando Torres, integrante del CAL, se pronunció. La evaluación solamente podría realizarse
hacia aquellos legisladores que no han asistido a las sesiones y no han enviado tampoco su alterno y consecuentemente no han permitido que se logre un resultado. Lo más saludable sería que cualquier cambio se lo haga el próximo mes de mayo del año 2019. El legislador Eliseo Azuero propone la creación de un código de ética para evaluar el trabajo de los integrantes de las comisiones. Que en cualquier tiempo se sancione a los legisladores que no cumplen con el plan de trabajo. La asambleísta Carla Chávez sostiene que es necesario evaluar el trabajo de la presidenta de la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se está liderando y con quién cómo se está llevando esa mesa a cabo? ¿Quién la lidera? Porque también no podemos permitir que trate de imponernos informes. Los asambleístas Marcela Guiñaga y Franklin Samaniego señalan que no hay base legal para reestructurar las comisiones y que eso debilitaría la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Cuando uno incumple las promesas de campaña, cuando uno incumple lo que porque hay ausencias reiterativas en las comisiones, bueno, hay otros mecanismos jurídicos y democráticos como son la revocatoria de mandato. Es un tema que tiene que manejarse dentro de la normativa y dentro de las potestades que tiene la Asamblea Nacional. El legislador Luis Fernando Torres manifestó que en el CAL también reposan varios procesos por resolverse. Clever Aranda, TVL Noticias. 12 asambleístas renunciaron a la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza de la Asamblea. La mesa de trabajo quedó constituida por 7 integrantes en total. Estos comisionados iniciaron ya el análisis de los diferentes proyectos de reforma a la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Con la presencia de los 7 asambleístas, la comisión inició la revisión del articulado del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado. Lenín Plaza sostiene que es urgente avanzar en el tratamiento. Urge que nosotros podamos dar respuesta en el tema de seguridad, no solo Esmeralda, sino el país necesita que tengamos claras las cosas para cuando tengamos este tipo de emergencias como en la frontera desde el mes de enero, ya podamos saber a qué atendernos y quiénes deben responder. La reducción de integrantes permitirá una mejor articulación del trabajo, sostiene Juan Carlos Yar. Los asambleístas son los que menos asistieron a la comisión, o asambleístas que dejaron sin quórum a la comisión. El legislador René Yandún manifestó que el ministro de Defensa también está trabajando 4 leyes simultáneamente con visto bueno del presidente de la República. A lo mejor estamos duplicando el trabajo sin sentido y más bien dejar a las instituciones que tienen la responsabilidad no solamente de presentar las leyes, sino de ejercer y poner en ejecución estas leyes, nos hagan llegar y luego ser analizado, discutido y debatido por las diferentes comisiones. Para Juan Carlos Yar, presidente de la comisión, no se está duplicando el trabajo, ya que el proyecto que propone el Ejecutivo también llegará a la comisión. Va a ingresar a la presidenta de acá de la Asamblea, la presidenta le ingresará también al CAL y dependiendo del análisis que ellos hagan, me imagino que después la pasarían acá a la comisión para que nosotros tratemos el tema de crear un código integral. El proyecto del Ejecutivo llegará a la Asamblea Nacional a finales de este mes. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y vamos a dialogar precisamente sobre el avance en este análisis que se hace en proyección a las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado al interior de la Comisión de Seguridad Fronteriza. Para ello nos acompaña ya en nuestro segmento de entrevistas el asambleísta René Yandún. René Yandún, general de División del Ejército en Servicio Pasivo, asambleísta por el CARCH y por el Movimiento de Integración Democrática. Integrante de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Integrante de la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Asambleísta Yandún, bienvenido, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes, un saludo para quienes nos están siguiendo por TV de la Asamblea Nacional. Y también por la radio de la Asamblea Nacional en todas las provincias del país. En verdad, así que estamos llegando con nuestro mensaje y dando cobertura a todo nuestro país. Así es, asambleísta Yandún. Veíamos en esa nota precedente el análisis que hace la Comisión de Seguridad Fronteriza en torno a las reformas que se harán a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. Hacer un breve balance de cómo avanza este trabajo para aterrizar ya en este proyecto de reformas. Partamos de algo fundamental.
de que para la elaboración de esta ley, o más bien para la reforma a esta ley, o la creación de esta nueva ley, debemos tener en un criterio lo que se denomina el concepto estratégico o la agenda política del presidente de la República, que es la máxima autoridad del Estado. En segundo lugar, esta ley de seguridad pública y del Estado abarca los puntos más sensitivos, como es la soberanía, como es las zonas estratégicas o son las zonas estratégicas, como es la calidad humana, el sentido ambiental, es decir, todo lo que abarca al territorio nacional. Y por ende, también hablamos nosotros ya de la defensa del orden público, hablamos de información, de inteligencia y también estamos hablando de asuntos de riesgos. Entonces, esta ley está abarcando prácticamente todo lo que es la constitución propia o la estructura misma del Estado y también del territorio nacional. Todos estos ámbitos que usted señala, asambleísta Yandún, nos llevarían a pensar que se trabajaría en un código que abarque todos estos temas, como habría sido la intención en un primer momento. Sí, inicialmente se conformó la Comisión Ocasional para Seguridad Fronteriza por los hechos que se suscitaron en Esmeraldas. Eso dio paso para que nosotros podamos realizar y conformar esta comisión. Lo iniciamos con 19 asambleístas. Desgraciadamente, no se cumplió la programación, la hoja de ruta que estaba programada. Sin embargo, en estos días pasados, la semana pasada exactamente, se propuso en la asamblea de que no seamos los 19 miembros, sino únicamente hasta un máximo de 9 asambleístas. Que aplicaría para todas las comisiones ocasionales también. Indudablemente, porque yo creo que esto de la reorganización y reestructuración de las comisiones, a lo mejor teníamos que partir hasta de las comisiones permanentes, que iniciamos en el año pasado, y tienen que terminarse también en el próximo año. Ya vamos a analizar más adelante aquella asambleísta. Pero esta comisión, lógicamente, con los 7 integrantes que estamos actualmente, comenzamos a trabajar. Y simplemente como habían 3 propuestas de esta ley, hemos comenzado a analizar, discutir, nos han preparado ya para hacer un estudio comparativo y hemos avanzado ya 4 artículos esta tarde. En cuanto a las reformas en total, ¿se esperaría la llegada de una iniciativa del Ejecutivo? Indudablemente. Pertenezco a la Comisión de Relaciones Internacionales. El día de ayer estuvo presente el ministro de Defensa. Él nos hizo conocer de que prácticamente se crearían 2 nuevas leyes. Nosotros estamos hablando normalmente de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La reforma. Para la reforma. Ajá. Pero se crea hoy, si nosotros hablamos de la defensa para las Fuerzas Armadas, si hablamos de orden público para responsabilidad y trabajo de la Policía Nacional, hablamos de inteligencia y para ello se está trabajando también en una nueva ley que ya fue propuesta el borrador a la Comisión de Relaciones Internacionales. Por parte del Ejecutivo nos referimos. De la Secretaría Nacional de Inteligencia. Correcto. Y luego también el cuarto libro sería, o la cuarta ley, es la coordinación y la articulación que tiene que ver con la Ley de Gestión de Riesgos. Todo esto indicó el ministro como presidente del Consejo Sectorial de Seguridad Pública y del Estado. Así es. Siéndole el principal miembro, él ha convocado para la elaboración de un código de seguridad integral, que así se denominaría, y que estarían constando estas 4 leyes, lo cual yo le veo completamente acertado. El ministro nos dio las explicaciones correspondientes, con los conocimientos que los hemos compartido, considero que es lo más debido, lo más legítimo que se puede hacer. Pero allí, ¿cómo se articularía el trabajo? Porque nos estamos refiriendo a esta información que recibió la Comisión de Relaciones Internacionales. ¿Cómo se articularía el trabajo con la Comisión de Seguridad Fronteriza? Yo hice conocer esta tarde en la Comisión Ocasional de lo que habíamos tratado en la Comisión de Relaciones Internacionales. Y se decidió que obligatoriamente, como vendrá con la aprobación del Ejecutivo las propuestas de ley del Consejo Sectorial,
Entonces nosotros lo que estamos haciendo como comisión ocasional es adelantando el trabajo, preparando lo que nosotros creemos como asambleístas, y esta será una propuesta de la Asamblea a lo que quiera proponer el Ejecutivo, a través, lógicamente, del Ministro de Defensa. Razón por la que veo que puede ser absolutamente mejorada y de un gran beneficio para todos los ecuatorianos. Estamos hablando de toda una legislación integral, asambleísta Yandún. ¿Qué elementos considera usted que deberían ser primordiales para su análisis en este marco y a propósito de lo ocurrido justamente en la zona de frontera, así como inmediato? Bueno, vamos por partes. La defensa. Responsabilidad de Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para prestar toda la seguridad, como se está haciendo en este momento, en toda la zona de frontera. Sin ello, no podrían actuar los otros ministerios. Lo que se ha hecho es preparar el camino, dar la seguridad, regresar a la gente que fue movilizada y, lógicamente, pues allí vendrán las otras leyes. Y vendrán también a trabajar para el desarrollo de fronterizo los otros ministerios con sus diversos proyectos y programas, como así lo dispuso el presidente. Luego viene el orden público, justamente al trabajar la Policía Nacional, a dar la confianza y la seguridad al pueblo. Luego vendría gestión de riesgos. Riesgos, indudablemente, que es un trabajo que tiene que hacerlo continuamente y favoreciendo al Estado de todos los humanos que deben vivir con tranquilidad y con paz. Y trabajar en temas de prevención también, ¿no? Indudablemente. Y aquí viene algo más esencial, la inteligencia. Nosotros, las Fuerzas Armadas y cualquier organismo, sea la policía o sea riesgos, si es que no tiene una adecuada información, que es lo que se denomina inteligencia, si no se sabe qué va a pasar en el lado colombiano, si Colombia no toma las decisiones hasta este momento de poder dar seguridad a su frontera. Si el presidente colombiano ha sido muy permisivo en que la producción de la cocaína se haya proliferada hasta más de 200.000 hectáreas. Sí, pero todo esto ya es responsabilidad de Colombia. ¿Qué hay con Ecuador como tal? Ya, es que todo lo que está ocasionándose y todo lo que está, los problemas que se originan en Colombia nos están trasladando a los ecuatorianos y nos afectan directamente, tanto en el campo ambiental, en la paz, en la tranquilidad, el uso de la fuerza y lógicamente el comercio, que está totalmente agotado. Entonces, queremos decir de que es necesario también una revisión de todos los acuerdos binacionales con nuestros hermanos fronterizos, tanto del norte como del sur. Recordemos que en el norte es el origen de los problemas y el sur es quien alimenta a los problemas de Colombia. Y nosotros estamos en el centro sin poder detener esta avalancha que nos está causando tanto daño y perjuicio a la paz, a la tranquilidad y a la economía del Ecuador. Y sin duda alguna serán temas de análisis, asambleísta Yandún. Ahora quiero concentrarme brevemente en lo que hacía referencia, lo que tiene que ver con la reestructuración de las comisiones, que ha sido una intención, como veíamos también en un reportaje anterior, de varios legisladores. Particularmente a propósito de lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización y Control Político, en donde el caso más reciente no tuvo consenso la votación del informe para el juicio político al superintendente de bancos. Eso derivó en que el asambleísta Raúl Tello mociona ante el Pleno de la Asamblea una reconformación de esta comisión. No se dio paso a aquello. ¿Cuál es su criterio al respecto? Pensemos en que iniciamos hace un año nuestro periodo y allí estuvo dominando o predominando políticamente el correísmo. Durante este proceso y durante este periodo, a medio tiempo, hubo una separación entre correístas y morenistas. Y las comisiones fueron conformadas más bien con un tinte político, más no con un sentimiento de carácter absolutamente democrático. Somos varios partidos, somos varios bloques. Yo pensé de que
haciendo uso de la democracia, cada uno de los bloques podíamos participar, tanto en la presidencia o en la vicepresidencia de alguna de las comisiones, pero eso no se ha dado. Inclusive... Se dio en la Comisión de Participación Ciudadana, en todo caso, con un asambleísta que no era de esa tendencia. También, pero a lo que iba inclusive el CAL. Tenemos nosotros más correístas y que a lo mejor están poniendo algún tropiezo para poder dar una continuidad al trabajo que quiere. El Ejecutivo ya ha presentado sus proyectos. El Ejecutivo tiene la buena intención de trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano, pero si hay ciertas trabas a través de ciertos asambleístas que trabajando ideológicamente no permiten el desarrollo y progreso del país, bueno, a lo que usted me preguntaba, ¿qué es lo que corre allí? Simplemente una responsabilidad individual, personal, una concientización de que primero es la patria y después el interés individual o político de cualquier asambleísta. A quienes se deben, en este caso, cada uno de los legisladores, que es al pueblo que los eligió. Exactamente. Nosotros, seamos nacionales o asambleístas provinciales, nos debemos al país, nos debemos al pueblo ecuatoriano. Por ende, nuestro trabajo tiene que realizarse con un sentido ético, moral y patriótico. Eso es lo que poco lo utilizamos. Y quizá en mis discursos, cuando tengo la oportunidad, hablo de lo que realmente es patria. Patria quiere decir amor a donde nosotros vivimos. Y si es que eso no lo hacemos, simplemente y trabajamos ideológicamente, vamos a tener tropiezos en el futuro. Varias voces hoy daban cuenta de la necesidad de un código de ética para evaluar el trabajo de los legisladores. ¿Qué piensa usted? Bueno, ya existió. Y fue derogado. Y desgraciadamente por eso es lo que muchos asambleístas o asisten o no asisten o faltan o cosas por el estilo. Es decir, dejamos a la responsabilidad, indudablemente como tiene que ser para cada una de las personas. Pero si eso no funciona, bueno, pues vamos elaborando el código de ética que me parece indispensable. Es decir, más allá de una reestructuración de comisiones en este momento, apelar a la gestión ya misma de cada uno de los legisladores con la responsabilidad de la mano. Con los principios morales y éticos que nos debe caracterizar. Así que más bien esperemos, ojalá que, como usted bien decía, la propuesta que hizo el asambleísta Carlos Tello de la reorganización o reestructuración de las comisiones, prácticamente a lo mejor tengamos que hacer el próximo año. Cuando se cumplan los 2 años del periodo para el cual fueron conformadas. Exactamente. Más bien creo que si la presidenta de la Asamblea así lo ve conveniente y hay una progresividad en el trabajo que estamos haciendo, en buena hora. Pero si ella percibe de que hay algún tropiezo, hay obstáculos, no permiten el paso de las leyes o cosas por el estilo, ella tiene toda la potestad de volver a hacer una reorganización bajo el mandato de todo el plenario. Asambleísta Yandún, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted y un saludo a todos. Han sido los criterios del asambleísta René Yandún, quien integra la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza. Hemos hablado acerca del trabajo que lleva adelante esta mesa parlamentaria, así como también otros temas de la coyuntura legislativa. Más información, amigos. La Comisión Ocasional Multipartidista que investiga el caso Gabela no frenará sus actividades durante el receso legislativo previsto desde el 15 de agosto. Así lo anunciaron sus autoridades, que prevén entregar en los próximos días un informe de la subcomisión con la información entregada hasta el momento. Este lunes la mesa recibió nuevos insumos por parte del exministro de Justicia, José Serrano. A puertas del receso legislativo, la Comisión Ocasional Multipartidista no se acogerá al receso para continuar con el análisis e investigación del caso Gabela. Hasta el momento, la mesa ha recibido a Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, a Lenín Lara, exministro de Justicia, y a José Serrano, también exsecretario de la cartera de Justicia.
Este lunes, cerca de 1 hora, duró la intervención de José Serrano en calidad de exministro, durante el periodo 20 de noviembre de 2013 al 13 de marzo de 2014. Él confirmó que el Comité Interinstitucional entregó 3 informes con las conclusiones sobre el asesinato del general de la FAE, Jorge Gabela, al expresidente Rafael Correa, y que la documentación fue remitida a la Fiscalía por la presencia de irregularidades. Pusimos, una de nuestras recomendaciones fue efectivamente hacia el presidente de la República solicitarle que sea remitido dicho informe a la Fiscalía General del Estado. Entre las observaciones, según Serrano, consta que el fiscal a cargo del caso reportaba depósitos de dinero en su cuenta. No dio nombres del supuesto implicado, pero sí dijo que la esposa de uno de los sentenciados realizaba el retiro del dinero. Que había recibido el señor fiscal del caso, que al mismo tiempo coincidían con retiros de dinero de la esposa o conviviente de una de las personas involucradas. En esta exposición, Patricia Ochoa, viuda de Jorge Gabela, preguntó a José Serrano qué papel cumplía Pablo Romero, exsecretario de SENAIN, pues su nombre constaría en actas del comité. ¿Usted recuerda algo, las razones por las que el señor Pablo Romero estuvo en esa reunión del comité? A lo que José Serrano, exministro de Justicia y actual asambleísta, respondió: no recuerdo específicamente por qué el señor Romero estuvo presente en esa reunión. También la asambleísta Yanine Cruz, con documento en mano, criticó la inobservancia de Serrano sobre el tercer informe. Aquí hablan de 2 informes, excluyendo un tercer informe. Está la rúbrica de usted y de todos los exministros. La comisión ocasional aún no define quiénes serán los convocados para continuar con el análisis del asesinato de Jorge Gabela. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y a continuación saludamos con nuestro compañero César Guanolema y la traducción al quichua. Yupaychani Mashibel Sánchez Ayichisha Yukuna Yukuchin Yami Kasna Kachichi Kikim Paguasima Wisha Kunata Kichua Shimipe Apamukunchi Kasharishun Ley Fomento Productivo Kasnakai Kamachi Rurarina Pak Ayichinaman Kachashkai Matami Nya Kasnakai Hatun Tandanakuipi Rimanakush Pakati Kunkuna Shinayati Kasnakai Hatun Kilkaima Kakai Shamu Punja Kunaima Pagmi Nya Tianga nirkami, kay kulka punjami kasnakai hatun kamachi matanya rimanakushpa ajichina tapaktaso nishpami kay pikawisha chirka kuna. Yajik punja kuna imatami kasna yakta pusha, sukta chunga sukta kasna ajichina kuna imata rikuchishpa kachashka karka. Pedido reestructuración fiscalización. Shinayati kasna kay mingarishka uku ima pimitauka apukuna ima kaisna rimarishka kay pika imashina ya kay mingarishka kuna pillanka kapukuna ima tamushu yachina manta. Paikuna kaningmi nyukunchi kasna kay punja kuna mushu yachina piyaikakpika kasna hatun yanka iwasi ima mimana ajishina rikuringa. Chaimanta nyukunchi kastawan pishkaipi yankashpa katinami musori nishpami tauka apukuna ima rimarishka kan. Reforma a Ley Seguridad Pública. Sidayati kai hatun tantanakuipi yanka apukuna imami ñaupaka chunga ishke hatun apukuna kaipi yankanama yaikurka kuna. Kunan katauka kuna mikasna kai mingarishka manta anchurishka kanchis pura misakirishka kuna. Shinapash imagina yakasna ña shamu punjakuna que Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado Kamachi mucho yachina mantami rimanakushpa ña kayarikun kuna. Comisión multipartidista Shinayati Kai Hatun Tandanako y Pimi Kasna Shu Mingarishka Willarirka Kaipika Caso Gabela Kai Hatun Runa Wanyushka Imata Taripangapak Shamu Punjakuna Imami Mamayakta Tandanako y Pisamana Pachakuna Kai Pikichkiamun Kasna Kai Mingarishka Pijanka Runa Kuna Imaka hasta Wampishka y Pachakuna Ima Pijankas Pamikatishu Nishpami Kai Pi Rixichirka Kuna Shinayati Kai Kutin Imaka Kai Ñaupa Ministro de Justicia José Serrano Runa Imami Kai Manchayamushpa imagina yakasna hatun taripaikuna paktashkamanta kaipika rimarirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar.
Más información, amigos. Los juristas María del Mar Gallegos y Stalin Raza coinciden en que la ley de extinción de dominio que analiza la Comisión de Justicia de la Asamblea presenta varias falencias jurídicas. Los criterios legales fueron compartidos al interior de esta mesa parlamentaria. Los constitucionalistas María del Mar Gallegos y Stalin Raza presentaron observaciones a la propuesta respecto de la figura del compliance dentro del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. ¿Qué es lo que hacen estos programas de cumplimiento? Es separar la responsabilidad que tienen las personas jurídicas de las personas naturales. Es decir, las personas jurídicas siempre van a necesitar de una persona natural que cometa un ilícito, pero no por eso también podemos dejar a las personas jurídicas en impunidad. Se ha analizado mucho el tema de la corrupción de la parte pública, pero se ha descuidado la corrupción que también se genera desde la parte privada. Entonces, desde la parte privada lo que yo estoy sugiriendo es que se introduzcan algunas reformas en varias leyes para extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas de algunos delitos que hoy no están alcanzados. Los juristas también señalaron que el proyecto de ley de extinción de dominio presenta varios inconvenientes de carácter legal. Realmente la veo innecesario contar con una ley de extinción del dominio, porque ya lo tenemos dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal. Tenemos medidas cautelares que se pueden aplicar a las personas jurídicas, tenemos penas, tanto como multas, como también tenemos el tema de extinción total de la persona jurídica. En primer lugar, hay que definir si la ley va a ser de naturaleza penal o de naturaleza civil, o si va a ser de naturaleza híbrida, y en función de eso ver cuál será la competencia de los jueces y cuáles serán las posibilidades efectivas y las causales efectivas por las que se puede declarar la extinción de dominio de bienes de personas que todavía no han sido sancionadas con una sentencia condenatoria. Luis Fernando Torres también es crítico con el proyecto. Pero existen ahora los instrumentos necesarios para que a través del comiso sí se puedan recuperar algunos bienes. Lo que no se puede es partir de la mala fe de todos, de presunciones absurdas para desquiciar el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El legislador Franklin Samaniego se refirió a los avances en la discusión del borrador del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. En donde se reforman cinco leyes: Código Orgánico Integral Penal, Ley de la Contraloría, Ley de Servicio Público, Ley de Contratación Pública y la última me parece que es la Ley de Servicio Público. Tras la lectura del borrador se prevé sea aprobado en la sesión de este miércoles. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Régimen Económico pule detalles para la aprobación del informe para el segundo debate del proyecto de reformas al Código de Comercio. Los comisionados debatieron sobre los títulos de valor. Se tiene previsto que este documento ya esté aprobado antes del receso legislativo. Poner a la vanguardia y generar seguridad jurídica en los temas relacionados a las nuevas relaciones comerciales es el objetivo de los integrantes de la Comisión del Régimen Económico en el tratamiento del proyecto de reformas al Código de Comercio. Se han puesto en normativa las nuevas relaciones comerciales que hace 100 años no las habían, se están dejando ya establecidas y claras toda la normativa de forma que este Código de Comercio sea también un elemento que aporte y apoye al impulso de las relaciones comerciales. Estamos actualizando varios temas que ya están vigentes y que se necesitan regularizar, y adicionalmente también contemplando, digamos, desde todos los ámbitos de la economía. Es por ello que tras la revisión del articulado, los comisionados pulen las observaciones presentadas por los asambleístas. Por ejemplo, lo que respecta a los títulos de valor, que es un documento de contenido crediticio, corporativo o de participación de mercaderías. Estamos revisando cuáles son los requisitos que debería llevar estos para que lleve la formalidad, porque eso es lo que realmente se necesita. La asambleísta Vilma Andrade expresó también su preocupación respecto del aval de quien garantiza una relación comercial a través de un pagaré o letra de cambio. Dice que el tema aún no está claro. Porque lo que tiene que darse es para el que da el empréstito, él tiene que tener, en definitiva el prestador, tiene que tener el aval de una garantía y no al contrario. En la mayoría del articulado existe consenso al interior de la comisión. Por ello se prevé que el informe para segundo debate esté listo antes de mediados de agosto, fecha en la que inicia el segundo receso legislativo de este año. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y ahora les contamos que este 26 de julio, a propósito del Día del Deporte Ecuatoriano, el Pleno de la Asamblea Nacional reconocerá la trayectoria de varios atletas de nuestro país. Además, los legisladores debatirán el proyecto de ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte.
Se trata de la sesión número 530 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este jueves 26 de julio a las 10 de la mañana. Ese día, el Pleno del Legislativo entregará varios acuerdos y condecoraciones al mérito deportivo, entre otros, a atletas como Neisy Dajones y Alfredo Campo, reconocidos deportistas destacados en el levantamiento de pesas y el BMX, respectivamente. Y es que cada 26 de julio, el Ecuador celebra el Día del Deporte Ecuatoriano, porque se recuerda la histórica medalla de oro conseguida por el marchista Jefferson Pérez en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Pero además, los asambleístas debatirán el proyecto de ley orgánica de prevención y sanción de la violencia en el deporte, iniciativa legislativa a cargo de la Comisión del Derecho a la Salud. El autor de este proyecto de ley es el asambleísta Carlos Vera, ex árbitro profesional del fútbol ecuatoriano y dirigente de la provincia de Manabí. Para el legislador es necesaria una normativa legal que erradique todo tipo de violencia en los escenarios deportivos del país. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Grupo Parlamentario para la Prevención del Consumo de Drogas recibió al viceministro de Salud para que informe sobre el traspaso de competencias de la Exsecretaría Técnica de Drogas al Ministerio de Salud. Además, conoció sobre los antecedentes en el país en la política pública sobre el fenómeno de las drogas. El Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador recibió al viceministro de Salud, quien dio a conocer el traspaso de la Exsecretaría Técnica de Drogas en lo que compete al Ministerio de Salud Pública. Tiene que ver con la Subsecretaría de Salud Mental y Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas, en donde aquí estamos, en esta subsecretaría, estaríamos tomando las funciones de la Exeted que le competen al Ministerio de Salud Pública. Además dijo que hasta el momento se han trasladado 105 funcionarios a nivel nacional. Aquí de alguna manera se ha dividido los funcionarios de la Exeted entre aquellos que requieren por su perfil ir al Ministerio de Interior y aquellos que requieren por su perfil ir al Ministerio de Salud Pública. En la sesión, el grupo parlamentario también escuchó al experto y consultor Rodrigo Vélez, quien informó sobre los antecedentes en la política pública de drogas en el país. Allí hizo una reflexión sobre el uso del presupuesto general del Estado en salud social, pues aseguró que el fenómeno de las drogas se combate con política pública. Donde nos preocupamos e invertimos nuestros presupuestos en cuidar los jóvenes de otras regiones y no los nuestros. Yo creo que es momento de que el Ecuador controle el uso de los presupuestos en la salud social, no solo en la salud pública. Dio cifras sobre el incremento de detenciones luego de la vigencia de la tabla del consumo mínimo de drogas y el costo que tiene para el Estado mantener una persona detenida en estos casos. Pues resulta que los costos improductivos le costó al Estado nada más y nada menos que 91 millones de dólares. Por ello, entre las recomendaciones que sugirió el grupo parlamentario es trabajar junto con los gobiernos locales en la construcción de ordenanzas, además de articular la problemática con otras instituciones gubernamentales y no recargar el trabajo en la Policía Nacional. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de Educación recibió a la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, para que explique la reforma al reglamento a la ley para erradicar la violencia contra la mujer. La secretaria de Estado señaló que los términos han sido mal utilizados y ha generado alarma en ciertos sectores. Mariela Logroño nos tiene un informe al respecto. Adelante. Así es, gracias. El día de hoy la Comisión de Educación de la Asamblea recibió la presencia de la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, a fin de que pueda explicar estas reformas al reglamento de la ley para erradicar la violencia de género contra las mujeres. Ya me acompaña la señora ministra, gracias por acompañarnos, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Señora ministra, usted aclaró los términos que han sido, usted ha dicho, tergiversados por ciertos sectores. Sí, no es la primera vez, ustedes recordarán que siempre los temas de derechos de las mujeres pues provoca muchísimas veces estos malos entendidos, estas malas intenciones también, además siempre acompañados de mensajes que primero ni siquiera son en el país, de distorsiones, de confusiones para la gente que en verdad sabe y reconoce que lo que tenemos que atacar es el problema de violencia contra las mujeres. Entonces hoy, además con la participación de muy buen ánimo de los asambleístas, lo que hicimos fue un pequeño análisis de cuáles han sido los cambios para que la ciudadanía se sienta más tranquila, para que sepa que la violencia
violencia contra las mujeres se combate combatiendo el machismo, y el machismo precisamente lo que nos exige es que construyamos hombres más respetuosos de las mujeres, que estén dispuestos a compartir los roles, las tareas domésticas, un hombre que pueda demostrar sus emociones, que no tenga miedo de derramar una lágrima si se siente apenado, ¿verdad? Entonces, esos son los cambios que en la ley, en la malla curricular se han propuesto. Y justamente usted aclaraba que una vez que los asambleístas aprobaron esta ley, son los términos que constaban en el reglamento y que no se buscaba tal vez irrumpir el tema de derechos humanos. Así es, así es. La ley establece, por ejemplo, que el enfoque de género, es decir, un enfoque que tenga presente cómo hemos sido discriminadas las mujeres tradicionalmente, cómo las oportunidades han sido menos para las mujeres, menos todavía para las mujeres rurales, para las mujeres migrantes, para las mujeres solas y jefas de hogar. Eso es lo que se propone con el enfoque de género. Pero ese no es un invento del reglamento, eso la misma Asamblea lo aprobó en la ley correspondiente. Además fue una ley aprobada por unanimidad, porque entiendo que hay la plena conciencia de que la violencia contra las mujeres es la que ha conseguido que hasta hoy estemos lamentando la muerte de 400 mujeres víctimas de femicidio desde el año 2014, por ejemplo. Finalmente, señora ministra, también se dio detalles de estos cambios de términos, queda como igualdad de hombres y mujeres. Sí, la igualdad entre hombres y mujeres, la deconstrucción de los patrones machistas, el enfoque de género más bien a lo que se refiere es a esa construcción de la igualdad y al respeto a los hombres y a las mujeres por igual. ¿Quién puede estar en contra de eso? Gracias, señora ministra. Estuvo con nosotros la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, quien nos ha dado detalles de estos cambios que fueron propuestos por el señor presidente de la República. Es la información que se genera hasta este momento. Muy buenas noches. Gracias a Mariela Logroño por ese reporte. Avanzamos con más noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito avanza en el tratamiento de las 19 propuestas de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Entre los temas de análisis figuran las modalidades de transporte para el sector rural y la capacitación al chofer profesional. La falta de transporte en el sector rural fue la tónica del debate al interior de la Comisión Ocasional de Tránsito. El presidente del movimiento indígena de Cotopaxi, Leonidas Issa, contó los problemas que enfrentan las comunidades. De ahí su propuesta. Y aproximadamente 227.128 pasajeros no tendrían esta condición para que sean, en este caso, esté cubierto, digamos, por el transporte legal. En ese sentido, ¿quiénes están movilizando sobre este tema? Están movilizando los carros de las comunidades. Ante ello, el titular de la comisión, Fafo Gavilanes, precisó que se analizan dos posibilidades, como la legalización de otras alternativas de transporte o, a su vez, apoyar a las denominadas camionetas mixtas. Entonces, la comunidad se acopla a la necesidad de que el vecino pueda ayudarle a movilizar, de que de pronto alguien tenga una camioneta, lo cual tampoco permite porque te debilita el tema de seguridad. En el marco del tratamiento de las reformas a la Ley de Tránsito también se generan observaciones en torno a la capacitación permanente del chofer profesional. Se avisoran evaluaciones y no sabemos si todos se presentarán, precisó Abel Gómez, presidente de la Federación de Cooperativas de Transporte Públicos de Pasajeros. Yo le digo los cursos, las capacitaciones que en este momento se están haciendo en nuestro sector, tengo que decirlo categóricamente, todavía no tenemos un proceso aprobado, todavía nosotros no tenemos el reglamento que ha aprobado el directorio, no conocemos de la socialización. Una misma lectura tiene Napoleón Cabrera, de la Federación de Transporte Liviano y Mixto del Ecuador. Una capacitación permanente para el conductor profesional. Pero no solamente una capacitación visto por los organismos de control como fuente de financiamiento de sus arcas municipales. Cabe señalar que al momento la Comisión Ocasional tramita 19 proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y alrededor de 80 propuestas de gremios y ciudadanos que han acudido a la comisión. Mariela Logroño, TVL Noticias. La generación de nuevas fuentes de ingreso como turismo representaría al país cerca de 8.000 millones de dólares anuales. Así lo explicó el asambleísta Jorge Ayunda, quien impulsará un proyecto de ley que desarrolle el sector turístico. Desarrollar el sector turístico es uno de los ejes del nuevo proyecto de reforma legal del asambleísta Jorge Yunda, que en la Asamblea Nacional desarrolló el foro denominado Segundo Conversatorio Impulsando el Turismo y que contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Turismo y de la Cámara de Turismo de Pichincha.
tiene que haber una legislación especial para que se pueda fomentar esta actividad que considero después del petróleo, esa es la actividad que yo le veo para las futuras generaciones y para nuestro país poder tener estabilidad económica. El parlamentario estimó que el país podría recibir un promedio de 8.000 millones de dólares anuales por la llegada de turistas para conocer las 26 zonas biodiversas que tiene nuestro país. El operador de turismo que quiere hacer una hostería, que quiere hacer un hotel, que quiere hacer una infraestructura grande, tiene todavía inconvenientes con el tema tributario. El viceministro de Turismo, Carlos Larrea, por su parte, comparó algunas cifras con Perú. Dijo que ese país invierte en esta actividad 200 millones de dólares al año y México supera los 150 millones en campañas de difusión de su patrimonio cultural, natural y de servicios. El año 2017 se cerró con un número importante de viajes internos. Dentro de ese primer viaje estamos hablando de cerca de 12.505.000 viajes. El legislador Jorge Yunda reiteró que se requiere crear incentivos en normativas legales. Advirtió que la industria turística no puede ser competitiva con otros países si tiene costos demasiado altos. No puede ser que un boleto aéreo en el Ecuador esté cerca de $400 y en Europa tenga un valor aproximado de $100, advirtió. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y vamos nuevamente con la traducción al quichua con nuestro compañero César Guanolema. Quichuashimipi Huillaikunata estaban Kaichishi Chaskishpa Katishun Machikuna. Ley Extinción Dominio. Shinayati Kashnakay Justicia Mingarishka Ukuyma Bimi Astawan Rimanakushpa Katikunkuna y Machina ya Kashnakay Extinción de Dominio Kamachi Mushu Yachina Ñaupak Katinata. Kaikutinka María del Mar Gallego Shinayati Stalin Raza y Kamak Runa Kuna Imamika Imanchayamushpa Paikuna y Machina Rikushka Takaipika Rixichirka Kuna. Paikuna Kaninmi Kashnakay Kamachi Mushu Yachina Imapika Achka Aichina Kuna Imami Rikurin Shinapas Astawan Achiklatami Rikushpa Ñaupak Mankatina kan nishpami rixichirka kuna. Código Comercio. Shinayati kai hatun kamachi imatami kai régimen económico mingarishkapi yankashpa katikunkuna kai reforma al Código de Comercio hatun kamachi ñakilkata ishkainiki rimanaku ipichayanapa kilka imatami ña ayichikunkuna. Paikuna kakaipi imashina yakai hatun título de valores hatun mañaikuna ñaupak mankatina imatami kaipika achiyata chorana kanchi nishpami rimanakurka kuna. Pleno jueves. Kaishamu kulkapunya ishkichunga sukta sidu akilla ima pimi mamayakta tananako yuku ima pika shukatun rimanako ima ñaka yachishka kan. Kaipunjami deporte ecuatoriano shuti punjakan. Kaipimi kashnayati kai hatun pukjak runakuna imaman kamachi kamari kuna imata chayachinga. Shinayati chaykipaka kashnakay ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte kamachi imatami ñashukniki tananakuipi apukuna rimanakushpa kaipi yoyekuna tachayachinga. Grupo Drogas, Mamayakta Tandanako Yuku Ima Pimi Kasna Umachinga, China Tarricuna Pagapukuna Ima Kasuk Tandanako Itacharincuna. Paikuna Mi Kaipi Astawan Kasna Rimanakush Pakatikun, Kai Kutin Imaka, Kai Viceministro de Salud, Hatun Runa Imatami Kaipi Kachaskirka, Paimi Imashina Yakasna Kai Ex Secretaría Técnica de Drogas, Hatun Tandanako y Kai Ministerio de Salud, Hatun Tandanako Iman Yajishkata Rimarirka Rixichirka Pash. Informe Comisión Educación, Shinayati Kasna Kai Hatun Tandanako y Imamán Michayamurka, Ministra de Justicia Rosana Alvarado, Paimika y Picarín, Wawakuna y Mata Ancha Yakichi Tian Nishkaka Mana Pacta Shina, Wijaykuna Tamichaskishka, Shinapas Nyukunchika Kaya Chinchiningmi, Kasna Kai Wijaykuna y Maka Pacta Rixishka Kachon, Ama Yakikuna y Mata Kasna Wajichishka Manchayashon Nishpami, Kaipika Rixichirka. Comisión Ocasional Tránsito, Shinayati Kai Hatun Tananaku y Pash, Kai Ley de Transporte Terrestre, Kai Kamachi y Matami, Astawan Rimanakush Pakatikunkuna. Kaikutin imaka tandanako ikuna imamantami chayamurka runa ayukuna pakjaktapi imashina antawa purinamanta riwiyanama rixichinaman. Shinayati yachachi kashna kai antawa purichikuna imatapis yachachinami musori nishpami kaipi mañaita chayachirka kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua.
Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. Varias autoridades se dieron cita la mañana de este martes en el monumento de Simón Bolívar en el Parque La Alameda en Quito para la colocación de una ofrenda floral en conmemoración de los 235 años del natalicio del Libertador. El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berman, dijo que para honrar la memoria de Bolívar es momento que los países que conforman el Pacto Andino se unan. Mientras que el presidente del Parlamento Andino en Ecuador, Hugo Quirós, precisó que en homenaje al Libertador las autoridades deben recordar su mensaje y deberse a su pueblo, al tiempo que compartió algunas de las metas de este organismo regional. Ecuador siempre ha sido suscriptor, el país mismo permanentemente ha dado muestra y la Asamblea Nacional rendimos siempre tributo y buscamos la unidad de todos los países. Una integración general con ese espíritu libertario que nos entregó Simón Bolívar es grato recordarlo. Buscando siempre la unidad de todos los hermanos americanos y de manera especial los países andinos. Realizar todo el accionar que ha tenido el Parlamento andino en estos años. Por ejemplo, tenemos nosotros el marco normativo de cadenas productivas y de valor, eso lo queremos poner en práctica, eso es lo que nosotros pretendemos hacer, identificando productores en todos nuestros países, tejiendo una red de productores para poder ser complementarios. Agenda de actividades. Y ahora, amigos, revisamos las actividades previstas en la agenda de la Asamblea Nacional para este miércoles 25 de julio. A las 8 de la mañana, el Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte realiza un conversatorio denominado Más Recursos para el Deporte. Será en el Salón 2, primer piso del Palacio Legislativo. 8:15, sesión de la Comisión de Justicia con la votación del informe para el segundo debate del proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción. Esta misma comisión a las 8:30 prevé recibir a Álvaro Mejía Salazar y Ricardo Hernández, quienes exponen sus observaciones al informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico General de Procesos. También a Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, a fin que exponga observaciones a la propuesta de reforma presentada al Código Orgánico Integral Penal por el Defensor Público respecto de la despenalización del aborto en caso de violación. En esta misma sesión se dará paso a la continuación de la lectura y debate de las observaciones presentadas a las reformas al Código Orgánico General de Procesos. 9 de la mañana, sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos con un taller para analizar el anteproyecto de la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTA. 9:30, sesión de la Comisión del Derecho a la Salud, con la lectura, discusión y votación del articulado del texto unificado del proyecto de Código Orgánico de Salud para informe para segundo debate. Será en el Salón de Expresidentes, en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana, sesión de la Comisión de los Derechos Colectivos con la continuación del análisis del articulado del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. 10 de la mañana, una rueda de prensa del asambleísta Raúl Tello en torno al proceso a seguir en la Contraloría General del Estado respecto a los fondos previsionales tras la destitución del superintendente de bancos Cristian Cruz. Esto será en la sala de prensa planta baja del Palacio Legislativo. A las 14:30, la Comisión de Soberanía Alimentaria se reúne para la revisión y aprobación parcial del articulado del proyecto de ley orgánica de fomento y desarrollo del sector agropecuario.
Mientras que a las 15 horas, la Comisión de los Derechos Colectivos recibe a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, a Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado subrogante, a Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la asambleísta Vilma Andrade, con sus observaciones a los proyectos de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Comunicación. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan todos una muy buena noche. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.